Buenas tardes, profesor. Soy el alumno Gaona Becerra Fernando Michel y en esta oportunidad vengo a presentarle mi actividad entregable 2 de Física y Química. Situación 1. Se requiere extraer 900 litros de agua cada 3 minutos de un pozo de 150 metros de profundidad y se le asigna la siguiente tarea. 1. Calcular la potencia necesaria que se debe tener el motor de la bomba de agua. Para los cálculos considere una situación ideal donde no haya pérdida del motor. Exprese potencia de caballos de vapor y caballos fuerza. Los datos que fueron 900 litros es igual a kilogramos y cada 3 minutos es el tiempo, 150 metros de profundidad es la distancia y lo que queremos sacar es la potencia X. Entonces aplicamos la fórmula de la potencia y los datos y sería 900 por 10 por 150 entre 180, que nos da igual a 7500 watts, que es un igual de 7,5 kilovatios. Lo que haríamos ahora será sacar un caballo fuerza, que es igual a 0,746 kilovatios, y caballos fuerza, que es a 0,986. Bueno, entonces sacaríamos 7,5 entre 0,746 y nos da que es 10 caballos fuerza. Entonces sacaríamos 10 por caballos fuerza, que es 0,986 y nos da un igual de 9,86. 2. Teniendo en cuenta que los motores indican cuál es su potencia nominal y una situación real, los motores tienen pérdida de potencia. Explique usted con ejemplos qué significa eficiencia de un motor. Bueno, la eficiencia de un motor eléctrico es la relación entre la potencia de salida y la potencia de entrada. La salida de la potencia mecánica se calcula es base de par y velocidad requerida. Y la entrada de energía eléctrica se calcula en base del voltaje y la corriente suministrados al motor. Ejemplo, un motor consume una potencia de 3,6 y es capaz de elevar cargas de 324 Newton de peso de 10 metros por segundo. ¿Cuál es la eficiencia del motor? Entonces la potencia teórica sería 3,6 por 1000 watts, que es un total de 3600 watts. La potencia útil, que sería fuerza y velocidad, entonces 324 por 10 metros por segundo, y la potencia útil sería 3240 watts. Situación 2. En una prensa hidráulica, un camión de la empresa que 1,8 toneladas de masa está colocado sobre un pistón B de 1 de radio y solicita lo siguiente. Si el pistón A tiene un radio de 20 centímetros, ¿qué fuerza mínima se le debe aplicar al pistón A para elevar el camión? ¿Cuál es la presión ejercida en el pistón A? ¿Cuál es la presión ejercida en el pistón B? Entonces sacaríamos 1800 kilogramos por 9,8, que nos da un igual de 7640 newtons entre 100 centímetros, que nos da 3528 newtons. La presión ejercida en el pistón A sería 3528 entre 20, que nos da 176,4. Entonces la respuesta sería: la presión ejercida en el pistón A es la misma que en el pistón B, porque se observa que el líquido está comunicado luego por el principio del Pascal. La presión en los dos pistones es la misma, por lo tanto cumple que el pistón 1 es igual al pistón 2. 2. Si duplicamos la medida del radio del pistón B, ¿cuál sería la mínima que se debe aplicar en el pistón A para levantar el camión? ¿Cuál es la presión ejercida en el pistón A? ¿Cuál es la presión ejercida en el pistón B? Entonces acá sacaríamos 17.640 sobre 200, que nos da un igual de 1764 newton. La presión ejercida en el pistón A sería 1764 sobre 20, que nos da 88,2. La respuesta sería: la presión ejercida en el pistón A es la misma que en el pistón B, por lo tanto se cumplirá que pistón 1 es igual a pistón 2. 3. Las magnitudes presión, fuerza y área, ¿cómo se comportan? La expresión matemática indica que cuando sea mayor la magnitud de la fuerza aplicada, mayor será la presión para un área misma. Así pues, como la magnitud de la fuerza aumenta el doble, también la fuerza se incrementa en la misma proporción, es decir, el doble, siempre y cuando no varíe el área en el cual actúa la fuerza.
La presión sería directamente proporcional a las magnitudes de la fuerza e inversamente proporcional al área sobre la que actúa dicha magnitud de la fuerza. Gracias por su atención, profesor.